nuestras actividades, la parte de la tarde después de la comida, que esperemos que hayan tenido muy buen disfrute de sus alimentos. Y pues vamos a continuar en nombre del 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez y también de esta Casa de Estudios, la Universidad Nacional de San Agustín. Les damos nuevamente la bienvenida y tenemos una actividad muy interesante dentro del Congreso. Tenemos un conversatorio con un tema que es sumamente importante para la CELIC, para las Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que es un método que de hecho usamos en todos nuestros congresos y también en este, y vamos a hablar acerca de este método que es el diálogo del niño con el investigador, la importancia que esto tiene. Para ello tenemos los y las expositores, ingeniero Rosa Ancasi, dice aquí CIGEC Perú y ASN Colombia, Magister Marian Hermani de la UNSA Perú y físico Gerson Marín de la CELIC en Colombia. Así es, entonces tenemos la participación de los tres, Rosa Ancasi, Marian y Gerson Marín, a quienes les vamos a dar el uso de la palabra, pero antes le vamos a pedir también a Cristina que nos comparta paramita, esta frase de nuestros fundadores con la que vamos a dar inicio a esta actividad. Gracias. Dice: el grado de identificación del investigador con su área de investigación hace que no solo transmita conocimientos acerca de ella, sino que también transmite su entusiasmo, su compromiso, su entrega al tema que investiga o a la causa por la que trabaja. Ella impregna el ambiente de relación niño-investigador, en el que el docente participa como un puente facilitador de condiciones óptimas para el despertamiento de esa misma identificación en el niño o niña. Educación para el talento y la paz. Bien, pues entonces, siendo así, dejamos el uso de la palabra en el físico Gerson Marín. Adelante, bienvenidos a este conversatorio. Bien, muchas gracias a Salomón, a Cristina por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y particularmente a Rosa, a Marian por aceptar la invitación a este conversatorio que para nosotros es bastante importante debido a que el diálogo, la palabra diálogo, que viene es a través de y logos es el ser. Entonces el diálogo es a través del ser y esa interacción del ser es lo que se busca en una propuesta que hace la Fundación ELIC, que es el diálogo del niño con el investigador, pero en el cual es muy importante la mediación del docente. Entonces tenemos una investigadora, tenemos una docente. La Rosa Ancasi, que es del área de la geofísica, las ciencias de la tierra, que participó el año pasado en unas jornadas que organizamos, las jornadas de investigación y recreación en geología para el talento de la niñez, que organizamos aquí en Arequipa, en el Colegio de Ingenieros, y donde tuvimos más de 1.400 niños en una cantidad de talleres muy interesantes. Entonces a mí personalmente me asombró la capacidad que tiene Rosa Ancasi de atraer la atención de un auditorio lleno de puros niños, solo con su diálogo, con su interacción en torno a temas de volcanes. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Por otro lado, tenemos a la profesora Marian, que es también muy experta en la enseñanza de la metodología STEM y que pues, es representante a nivel de toda la región, ¿no? Si nos puedes ampliar un poquito esa parte, te agradecería.
Claro que sí. Bueno, buenas tardes con todos. Hace varios años, ya casi 10, es que uno de mis jefes, cuando yo trabajaba en colegio, nos dijo que teníamos que trabajar con un enfoque relativamente nuevo. En ese tiempo, para mí era nuevo, que era el enfoque STEM. Pero sin embargo no es nuevo, sino ya tiene muchos años, muchísimos, más de 30 años. Pero no me ha tocado saberlo hasta que ingresé a él en profundidad. Hoy por hoy soy representante de Latinoamérica en mesas técnicas de educación STEM. Trabajo pensamiento computacional para primera infancia y he compartido mis prácticas de investigación y pedagógicas a nivel de toda Latinoamérica, y represento en la mesa de primera infancia y en la mesa también de las prácticas y de docentes de educación STEM. Muchas gracias. Y en el caso de Rosa, ¿cómo ha sido tu vinculación con la niñez, teniendo en cuenta que tu área pues no necesariamente está unida a ella? Muy buenas tardes. Bien, así como lo indicó Gerson, yo soy investigadora en vulcanología y sismología. De hecho, ya las dos palabras son un poco extensas, un poco complejas, se podría decir, para las personas que ya son adultas, y para los niños pues es todo un mundo, ¿no? Entonces, mi experiencia básicamente en este aspecto de la investigación y la interacción con niños ha empezado desde cuando yo empecé a formarme como vulcanóloga. Nosotros, bueno, como vulcanólogos, hacíamos charlas o recibíamos niños en el observatorio y tratábamos de explicarles lo que hacíamos. Era muy complicado muchas veces para nosotros saber cómo hablar con un niño sin tomar o sin tratar temas tan técnicos que incluso a las personas adultas nos toca, es muy difícil comprender. Sin embargo, me di cuenta de que los niños son los que más aprenden y son los que más retienen la información, ¿no? Gratamente durante estos años me he dado cuenta de que los niños pueden replicar incluso esta información a los padres. Entonces la experiencia que yo tengo con los niños es desde bastantes años. Yo tengo ya 10 años como vulcanóloga y me es grato muchas veces compartir mi experiencia y los conocimientos que puedo tener en este aspecto. Y los niños, en este caso, son muy apasionados en estos temas y generalmente siempre prestan atención, aunque a veces nos parezca que no lo hacen, ¿no? Así es. Y así que, o sea que es un proyecto prácticamente, es como una política de alguna manera del IGP, ¿sería en este caso? Bien, sí, yo actualmente trabajo para el Estado, sin embargo, a veces se limita mucho el Estado el poder como investigadora interaccionar con los niños. Por esa misma razón, mi persona con mis compañeros, amigos que son también investigadores de otras áreas, hemos formado juntos una ONG, con lo cual queremos nosotros poder transmitir esa información hacia niños, hacia la población, para que todos sepamos el aspecto de las geociencias, ¿no? Ahora en Arequipa, y esperamos de que esos conocimientos también se puedan extender hacia el nivel nacional. Nos ha hecho muy grato a nosotros compartir esta experiencia y lo hacemos de manera didáctica, para que no sea aburrida. Lo hacemos de manera muy experimental. Lo que hacemos es mostrarles todo, por ejemplo, los productos que botan los volcanes, ¿no? Que expulsan la lava o los flujos piroclásticos, la ceniza, para que los niños y personas adultas en este caso puedan conocer de primera mano y poder ver, ¿no? Lo que realmente sucede y no lo que nos muestran a veces en el colegio, o a veces es complicado, ¿no? Poderles mostrar esto en las aulas a los niños, y nosotros lo que hacemos es llevarles estos productos para que ellos lo puedan tocar. O sea, ese es uno de los proyectos que desarrollan dentro del Centro de Investigación en Geociencias y Cambio Climático. ¿Sí? Entonces, la geociencias está bastante unida al cambio climático, ¿sí? Por si acaso. Por ejemplo, en el cuento que contaba esta mañana la doctora Adriana Ocampo a los niños, como la doctora Adriana Ocampo fue la que determinó dónde cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios, pues resulta que el meteorito, cuando cayó en una zona de México, generó una liberación de azufre, ¿sí? Entonces ella explica a los niños cómo ese azufre se extendió por toda la atmósfera y pues fue generando la muerte
de muchas plantas y todo ello. Entonces, digamos que la geociencia, aunque no pareciera, tiene una relación muy fuerte con el cambio climático. Entonces, bueno, vamos a ir entrando más en materia. Marianne es educadora, ¿sí? La Fundación ELIC busca promover la formación del niño en la investigación. Entonces, para lo cual es muy importante que el niño tenga un vínculo con el investigador. La idea es que el docente ayude a mediar. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, una cosa es enseñar algo a un niño y otra cosa que el docente busca enseñar, ¿cierto? Pero el investigador, su propósito no es enseñar necesariamente. Claro, puede intentar enseñar, pero no es su vocación inicial, digamos, su propósito principal no es enseñar, sino es investigar, es descubrir. El docente sí tiene que hacer un esfuerzo de enseñar. Entonces, si tú, Marianne, desde tu experiencia, nos puedes compartir esa vivencia que tú tienes al respecto. Bueno, esta experiencia la relaciono mucho con el trabajo que he realizado durante varios años con estrategias didácticas como el ABP, el ABPRO, el mismo ABI, ¿no? Que es el aprendizaje basado en investigación, en el cual cuando lo vas desarrollando, por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, existe la necesidad de poder invitar a un experto. En este caso podría ser un investigador o podría ser un arquitecto, un ingeniero, que sería lo ideal. En mi experiencia, hace muchos años, pensaba que esto realmente era revolucionario, porque muchos de los docentes, cuando yo era coordinadora académica, cuando se los planteaba, me decían, Marianne, ¿y a quién vamos a invitar? ¿Cómo le vamos a pagar para que venga al colegio? Y había muchas dudas de los docentes porque me decían, ¿por qué va a venir una persona externa? ¿Qué le podría enseñar a los niños? ¿No? Si es una persona que no sabe cómo llegar a los niños. Sin embargo, haciendo una planificación realmente, digamos, con estas estrategias didácticas, invitamos a varios expertos y especialistas, porque yo soy profesora de primaria, yo no lo sé todo. A pesar de que aquí en Perú, por ejemplo, enseñamos todas las áreas, pero no lo podría saber todo. Me es importante para mí y también, sobre todo para los niños, que ellos puedan conocer de primera fuente los términos, definiciones, lenguajes, acercamiento y hasta la pasión que, por ejemplo, tiene nuestra ingeniera Rosa. Porque eso va a ayudar a que los niños realmente tengan respuestas acertadas y correctas. Les cuento una anécdota. Hace muchos años, cuando enseñaba tercero o cuarto grado de primaria, una de las tareas, y que seguramente ustedes la han tenido, es hacer, por ejemplo, una pancarta por el Día del Medio Ambiente. Y yo siempre les enseñaba a los niños, muy bien, traigan una cartulina A4, dibujen un árbol y pongan una frase por el Día del Medio Ambiente. Algo tan simple, yo estaba generando una idea cuadriculada en mis estudiantes, porque podría haber invitado a un experto en marketing, ¿no? Para que les enseñe mejor cómo llamar la atención de las personas o la concientización del tema. Claro, podría haber invitado a un ingeniero ambiental, a un ingeniero en diferentes áreas. Hoy por hoy sé que esto es posible y que realmente contribuye mucho a las vocaciones desde niños, a que los niños tengan una mirada rigurosa y sobre todo un aprendizaje profundo en las áreas, y a que puedo contar también con la comunidad, porque si queremos un cambio sistémico en educación, es importante que podamos involucrar pues, a todos los roles, a todos los agentes educativos. Gracias. Gracias, Marianne. Así que, por ejemplo, cuando, digamos, en una ocasión había un astrónomo que estaba explicando a los niños que el Sol, como una estrella que está en su etapa media de desarrollo, iba
a seguir desarrollándose y lleva a un punto en que se iba a convertir en una gigante roja y que por lo tanto iba a acabar con la Tierra. Entonces que necesitábamos nosotros ir organizándonos para migrar hacia otro planeta, ¿sí? Entonces una niñita así bien chiquita se quedó así como, como pensando y Jay le dice, no, doctor, ¿por qué mejor no hacemos algo para tratar de cuidar al planeta Tierra para que no se sienta, digamos, para tratar de contrarrestar, ¿no? ese efecto? O sea, más allá de la posibilidad del hecho es como la sensibilidad que de pronto se puede, en este caso la niña le transmite al investigador, ¿sí? Porque hoy en día con el tema de la investigación aeroespacial, como que, chévere, vamos a buscar otro planeta y como que fácilmente se pierde como esa sensibilidad hacia lo que es el cuidado del hogar como tal. Rosa, en el caso tuyo, por ejemplo, cuando tú buscas interactuar con los niños, ¿qué es lo principal para ti? Bien, en el caso, cuando yo hablo con los niños, lo que a mí me importa, como vulcanóloga, bueno, yo hacía el monitoreo de volcanes, quizás no lo han escuchado muy bien. Alguna vez vigilamos los volcanes para que la población esté tranquila en este caso, por ejemplo, el Misti llegue a erupcionar, podamos ponernos a buen recaudo. Sabemos que el volcán Misti es un volcán activo, hay más de 1 millón de personas viviendo cerca y es un peligro latente, ¿no? Porque incluso muchas personas no sabemos cómo evacuar. Entonces, cuando yo interactúo con los niños, lo principal para mí como investigadora es de que ellos sean conscientes de dónde están ubicados. Por ejemplo, geográficamente, sepan a qué peligros ellos están expuestos, en este caso los volcanes. Entonces, lo que a mí me interesa es que ellos sepan, por lo menos, que el volcán Misti es un volcán activo que puede erupcionar y cómo puede erupcionar. Muchas veces los niños, cuando se les hace la pregunta, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que puede erupcionar el volcán? O ellos mismos me dicen, ¿cuándo va a erupcionar el volcán? ¿O cuándo va a botar lava? Yo, como investigadora, yo quiero que estas falacias de que, por ejemplo, este volcán va a botar lava, pues se eliminen, porque este volcán que tenemos, estos volcanes son muy explosivos. Entonces, quiero sacar esa idea que tienen todos de decir, no, el volcán va a botar lava y bota humo. Y yo trato de decirles, niños, el volcán no va a botar lava porque nuestros volcanes son muy explosivos, lo que va a botar es ceniza y rocas que pueden ser muy grandes y que son mucho más peligrosas. Y que ese humo que ellos piensan que sale del volcán no es humo, sino es ceniza volcánica. Entonces, yo con esos dos conceptos, de decirle por lo menos ya el volcán es activo y bota tales cosas, para mí, como investigadora, me siento muy satisfecha de que los niños por lo menos diferencien eso y realmente lo han hecho. Hoy día hemos tenido una actividad temprano con los niños, con nuestra ONG, y los niños eran muy activos y ellos ya sabían incluso que el volcán botaba gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre. Entonces, para mí y mis compañeros eso es gratificante y poco a poco lo que tratamos de hacer es de que estos conceptos erróneos pues ya sean corregidos, ¿no? Incluso para los adultos, porque los niños al hablar con sus padres le dicen, papá, el volcán no bota humo, sino bota ceniza. Y nuestro volcán no va a botar lava, va a botar ceniza y rocas. Y eso es mucho más peligroso. Y lo otro que utilizo yo como investigadora para poder llegar con ellos es contarles las experiencias que han habido en otros países con volcanes similares al Misti, que en algunos casos son catastróficos. Y lamentablemente nosotros como arequipeños sabemos que cada vez estamos viviendo más cerca al volcán y estamos ascendiendo, entonces posiblemente las personas que viven mucho más cerca pues en un futuro puedan también ser perjudicados, ¿no? Esa es la metodología. Lo que a ti, cuando tú decidiste estudiar geociencias, bueno, geofísica, ¿sí? Cuando decidiste estudiar geofísica, ¿cuál fue la motivación principal hacia ello? Bien, yo desde niña, cuando yo veía películas de ciencia ficción, soy amante de la ciencia ficción, yo me imaginaba ser un investigador persiguiendo tornados, por ejemplo. Recuerdo muy bien haber visto una película en donde estudiaban la velocidad del tornado y en cuánto tiempo podría llegar hacia los poblados. Y yo tenía el sueño de que alguna vez lo que yo estudiara, lo que yo hiciera en mi vida pudiera por lo menos salvar una vida.
Y lo que hice, bueno, ya creciendo, encontré la carrera de geofísica, que es una carrera que amo mucho porque estudia todos los fenómenos naturales que puedan ocurrir en la Tierra, como la vulcanología, la sismología, los tsunamis, los huracanes y otros aspectos más. Tuve la fortuna de poder hacer mi tesis en volcanes y me enamoré de ello. Entonces, para mí la motivación uno es de que cumplí el sueño que quise desde niña, y lo otro es de que lo que haga, lo poco o mucho que haga, pueda ayudar a las personas a que sepan dónde están y poder salvar vidas, porque ese es el fin de nosotros como investigadores, ¿no? Salvar vidas. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el mayor reto que te enfrentas como investigadora? Bien, dentro de la carrera es de que cada vez hay más investigaciones, todo esto va creciendo exponencialmente. Las limitaciones que quizás en el Estado ocurren es que a veces no se da la debida importancia. Incluso cuando los niños vienen a preguntarnos, pues ellos dicen, la carrera que tú estudias es rentable, o sea, realmente es importante en el país. Muchas veces no le damos la importancia a eso, ¿no? Incluso en las niñas, muchas veces se ha escuchado de que hay muy pocas mujeres investigadoras, y lo que tratamos de hacer es de que los podamos motivar, de que la ciencia, la investigación va a ayudar al país. Mientras más investigación y más ciencia se haga, pues vamos a poder saber en qué momento un fenómeno va a poder perjudicarnos. Hace poco escuchábamos, por ejemplo, el sismo que ocurrió en Rusia, ¿verdad? Que podía ocurrir un tsunami. Las personas empezaron a sentir curiosidad, pero muy pocas saben cuánto puede repercutir esto en nosotros. Hace unos años hubo una erupción de un volcán hacia el otro lado del mundo, el Luga Tonga, y nadie sabía que este volcán podría generar un tsunami. Generó un tsunami pequeño, pero mató a una persona en Perú. Pero nadie sabía ello, incluso las mismas autoridades a veces ignoran esos aspectos y es complicado poder llegar a ello. Entonces, esas son las limitaciones que quizás como investigadores nos frenan, ¿no? Que a veces el Estado no le da la debida importancia. Pero lo que sí vemos es de que los niños sí tienen esa curiosidad por querer aprender y poder aportar al país y al mundo en ese caso. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, en el caso de la experiencia de Marian, que me parece fascinante esa visión, ese análisis que hacías hace un momento con relación a la posibilidad de invitar para la celebración del Día del Cambio Climático, ¿era? El día que mencionaste ahorita con los chicos, que podías invitar a un especial… de proyectos, ok. Entonces, digamos, a raíz de eso, ¿has poder invitar más personas? Claro que sí. Bueno, tengo varias experiencias, varios proyectos, incluso varios los he publicado. Una de las experiencias que tuve fue porque, no sé si ustedes han escuchado hablar o han jugado el juego Plantas versus Zombies. Mis estudiantes de 8 años pensaban que realmente se iban a comer su cerebro, ¿no? Y era súper gracioso, pero también era era una gran oportunidad de aprendizaje para planificar un nuevo proyecto, ¿no? Era una gran oportunidad a partir de esta curiosidad innata que tenemos los seres humanos y que no se debería de perder, al contrario, se debería de ir aumentando, ¿no? Entonces, a partir de ello surgió la pregunta, ¿realmente pueden comer los zombies nuestros cerebros? Y otra pregunta más, ¿no? Porque los chicos después hicimos un proyecto, pero en medio de ese proyecto surgió otra pregunta más. Si ellos podrían tener aquí en Arequipa una planta carnívora. Y bueno, la primera es que una de las conclusiones fue que los zombies no pueden comer los cerebros. Pero la segunda conclusión, que ya fue a partir de la investigación que hicieron los estudiantes y que invitamos a varios expertos, investigadores, biólogos, fue que en Arequipa no puede vivir una planta carnívora, digamos, en este clima, porque no tenemos el clima propicio para que vivan ellas. Tendríamos que generar un prototipo, que lo hicimos, un prototipo en especie de invernadero, para que puedan, digamos, crecer.
¿no? O mantenerse vivas. De hecho, la mía murió, pero porque no tuve los cuidados respectivos. Sin embargo, estas experiencias de equivocarse, de ir preguntando, de a partir de esta pregunta seguir indagando, sin el tema de, pero yo planifiqué estos contenidos y me voy a guiar solo por ellos, creo que hacen más rica la experiencia porque son realmente cosas que los niños quieren averiguar. No es que yo les puse, hoy día vamos a averiguar sobre este tema y tienen que hacer lo que yo diga, sino es a partir de la curiosidad, de la experiencia que ellos van teniendo. Si el día de hoy, como decía Rosa, seguramente se preguntan mucho por qué se producen los tsunamis o los sismos, o por qué pasó en Rusia, dónde queda Rusia, es una oportunidad magnífica para poder invitar a personas y profesionales tan comprometidos como Rosa. Creo yo que es súper valioso que podamos seguir generando estas vocaciones, porque la experiencia de poder tener contacto con un profesional que conozca realmente es muy inspirador para los niños, y créanme que ellos los van a ver como ejemplos y les gustaría en algún momento ser como ellos. Muy bien. Lo que tú mencionabas también hace un momento de que antes tú no estabas acostumbrada justamente a este tipo de enfoque, de trabajo. ¿Y qué fue lo más difícil para ti cuando comenzaste a hacer esa transición? O sea, es decir, lo digo porque para una gran mayoría de los docentes que quiera hacer una transición, pues a qué tipo de retos debe enfrentarse, qué cosas psicológicas, estructurales, laborales, sociales tiene que enfrentarse, qué debe superar. Creo que a mí me ha servido mucho que donde he ido siempre me ha gustado romper los esquemas. O sea, siempre he sido muy rebelde, ¿no? Y he invitado mucho a los docentes y mis estudiantes que están aquí. Siempre saben que soy muy rebelde, o sea, que me gusta mucho. O sea, rebeldía con causa, ¿no? Pero pienso que los maestros no podemos ir con las cosas que de repente nos dicen, pero que no van de acuerdo a lo que hemos estudiado, sobre todo a pensar en los niños. Los contenidos no nos pueden mandar, sino nosotros tenemos que ver realmente qué necesitan los niños. Sí me ha costado trabajo, por ejemplo, en mi caso como coordinadora académica, convencer a los maestros de que me crean, de que iba a resultar. Segundo, que pensaban que era más chamba para ellos, más chamba es más trabajo, porque decían, no, tengo que planificar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, o sea, Merian, no vamos a acabar y no voy a poder acabar los contenidos que hemos planificado. Sí, pero nosotros no planificamos por contenidos, planificamos por competencias. Los contenidos se van a repetir. Ese chip es lo que más me ha costado, el cambio de mentalidad de los docentes que ya éramos adultos. El de los niños ha sido súper fácil. Y también de los papás, porque los papás esperaban que llevaran un cuaderno súper lleno de cosas, de pasar cosas de la pizarra al cuaderno. Y lo que una de mis maestras, que no sé si la puedo nombrar, claro, que es Janet Laforce de la Universidad de Stanford, que fue una de mis maestras justamente en estos enfoques y metodologías, ella me dijo claramente, Merian, es que tienen razón los papás, porque tú no los puedes cambiar de mentalidad de la noche para la mañana. Lo que tú tienes que hacer es una transición, ir invitándolos a tu escuela cada fin de semana o cada mes, enseñándoles lo que tú haces con los niños, un open the door, puertas abiertas, para que ellos vayan conociendo cómo tú estás enseñando y no buscar que sean tus haters o tus enemigos, sino más bien tus amigos, porque recuerda que estos niños luego van a casa y se encuentran con una pared. Estos papás pueden involucrarse de esta forma. Ya, qué bueno. Entonces, bueno, y en el caso digamos, del docente, o sea, el investigador por un lado muchas veces
tiene cierta facilidad para comunicar a los niños, para relacionarse con los niños, pero hay una gran mayoría de investigadores que no tienen esa facilidad. Yo, por ejemplo, yo estudié física y entonces yo dirigía un cineforo científico y invitaba a profesores, a muchos profesores de la universidad para que participaran de este cineforo científico. Había un profesor de relatividad, ¿sí? Y yo lo invité y me dijo, no, yo no soy capaz de hablar de este tema para un público que no tiene formación. O sea, quedó paralizado. Mientras que otro profesor, también de relatividad, dijo, chévere, sí, me gustan estos espacios porque aquí uno puede como explicar. Entonces, digamos que la ciencia, los científicos necesitan tener mayor capacidad de comunicación, de que su trabajo pueda ser mayor comprendido, pero a veces no tienen la formación apropiada para ello. Ahí es un punto clave donde entra el docente. O sea, el docente puede mediar para que este investigador que no tiene a veces la facilidad pueda tener la posibilidad. Entonces tiene que hacer como buscar la manera. Y bueno, quisiera preguntarles tanto a Marianne, en el caso docente, como a Rosa, en caso investigadora, ¿cuál sería como los 2 o 3 pasos principales para lograr un puente bien sólido entre el investigador y el niño? Bien, en cuanto a la pregunta que me indicas, no sé si sea el orden correcto, pero en mi caso, por ejemplo, lo que siempre he tratado de ver es, si es que yo voy a hablar con un niño o un grupo de niños, es qué es lo que yo puedo enseñarle a ellos, que no sea muy complicado y muy complejo, y cómo lo voy a hacer. Y muchas veces, y rescato lo que nos dijo Marianne, es de que yo lo que hago es, cuando converso con ellos, los escucho, porque muchas veces uno va, tengo colegas que también son muy buenos, pero en el momento de explicar, los niños se pierden. Si incluso nosotros como colegas a veces no los llegamos a entender porque la cabeza del investigador va a 1000 por hora, porque uno está pensando en algo y ya sacó conclusiones, ya sacó una interpretación, 1 o 2, pero en el caso, cuando hablamos con los niños, uno tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que decirles, ¿no? Para que no haya esa confusión de términos, por ejemplo. Entonces, lo que hago yo es escucharlos a ellos cuando, por ejemplo, me hacen una pregunta o tienen una curiosidad. Por ejemplo, hoy día una niña me preguntó cuál es la diferencia entre hipocentro y epicentro. Una pregunta compleja para algunos muy interesante porque es también un poco confuso esos términos, y lo que yo hago es profundizar ese tema, justamente lo que dice, y quizás esto nosotros lo aprendemos con la experiencia porque no tenemos la formación del docente, ¿no? Entonces es tratar de ver qué es lo que vamos a enseñarles puntualmente, como les dije, términos sencillos, por ejemplo, la diferencia entre magma y lava, que muchas veces uno dice, es lo mismo, ¿no? El volcán está botando magma o está botando lava. Les digo, no, chicos, magma es lo que está dentro del subsuelo, pero cuando este magma sale hacia el exterior se llama lava. Entonces son 2 términos diferentes, pero llega a ser lo mismo. Y lo segundo es de que cuando ellos logran, quieren saber algo y empiezan a hacer las consultas. En mi caso, por ejemplo, no sé si esto me ha servido, pero yo he hecho cursos de, por ejemplo, enseñanzas en geociencias, lo llevé en la UNAM de México, y tuve una profesora muy buena y ella nos trataba de hacer talleres de cómo, por ejemplo, hacemos un experimento sencillo y cómo nosotros lo podemos enseñar. Entonces, tratábamos de hacer el experimento sencillo, por ejemplo, la gravedad, o ver, por ejemplo, cómo se emite en la lava, con experimentos muy sencillos, y tratar de eso de explicarlo. Yo, en mi caso, tengo mi hermanito que es 20 años menor que yo, y yo siempre trataba de explicarle qué era mi carrera, ¿no? Qué es lo que yo estudiaba, los volcanes, los sismos, y quizás esto me ha ayudado un poquito a hablar con los niños y decir, si mi hermanito tiene curiosidad en esto, yo creo que los niños también, ellos también tienen curiosidad en saber, por ejemplo, ¿qué es esa montaña que está ahí? No es un cerro, es un volcán. ¿O por qué ocurren los sismos? ¿Por qué, no sé,
Se puede decir, por ejemplo, ¿por qué la ceniza es mala? Muchas veces dicen, ay, la ceniza es solamente humo, no nos va a hacer nada, pero yo lo que trato de decirles es con las experiencias que yo he visto en otras partes del mundo, decirles cómo la ceniza los puede llegar a matar. ¿No? Les digo, la ceniza puede correr a más de 100 kilómetros por hora, incluso más rápido que un carro, y los niños, ¿en serio? O sea, ni siquiera me puedo escapar con mi carro, y les digo, lamentablemente a veces no. Y esto sucede, yo lo he visto en el volcán de Guatemala, el volcán de fuego, que literalmente mató e incineró niños. Entonces yo les digo, ustedes saben más incluso que sus papás sobre los volcanes, díganle a sus papás que esto es peligroso, o que la ceniza puede estar a más de 100, 200 grados centígrados de temperatura, y que al contacto con nuestro cuerpo, pues llega a incinerarnos. Entonces yo trato de, como dijiste, pasos, quizás no son pasos en sí, sino tips, de saber exactamente qué quisiera que ellos puedan comprenderme, porque como dije, yo no soy docente, quizás no sabemos de cómo enseñarlos, pero por lo menos quisiera que esos pequeños conceptos les quede a ellos en la cabeza y quede por siempre, ¿no? Diferencia de lava, magma, ceniza, y de que ellos también puedan preguntarme lo que quisieran saber, una curiosidad que se les ocurra. ¿Cómo va a erupcionar el Misti? ¿Cuándo va a erupcionar el Misti? Y también utilizar todo lo que yo en mi experiencia como investigador, como universitaria, he logrado en estos años, ¿no? Gracias. Y me hiciste acordar ahorita de algo, pero se me borró. Bueno, escuchamos a María. No tengo pasos, pero sí reflexiono frente a una pregunta que a veces también es una respuesta. ¿Para qué aprendemos y para qué me sirve lo que aprendemos? Ahora que ya soy mayor, me pregunto, ¿para qué me sirvió aprender la raíz cuadrática de tal número? Y y siempre les digo a mis estudiantes, cada vez que vayan a planificar, recuerden a ese TikTok o ese meme que dice un día más sin usar la regla de 3, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? ¿Por qué les digo eso? Porque quiero que realmente planifiquen de corazón y que digan, para esto. Si ahora no me sirve, quisiera que mis estudiantes planifiquen para que estos estudiantes a quienes les vayan a enseñar realmente sepan para qué les sirve. ¿Para qué me sirve saber la ley de Pascal? Está en mi carro, para los frenos. ¿Para qué me sirve saber, ¿no? ¿Por qué existen los volcanes o qué es lo que va a pasar? Porque podría conocer muchísimas cosas para mi propia vida, para salvarme, no lo sé. Realmente creo que las preguntas o los pasos, no tengo la fórmula, pero sí cada vez que planifico pienso en que debería contestarme esa pregunta, ¿para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo? Y ahí es donde involucraría a las personas, a los expertos o a los investigadores tan potentes, y de verdad que tenemos aquí en Arequipa un orgullo, de verdad, Rosa, conocerte y que tengas tanta vocación. Créeme que si tú dices, no sé cómo llegar a los niños, créeme que ya lo has hecho. Sí, decía Albert Einstein que el que no sea capaz de explicarle algo a un niño quiere decir que realmente no lo entiende. O sea que hacer el esfuerzo, claro, si bien es importante en la interacción con los niños usar de todas maneras términos especializados, pero de manera gradual, de manera medida, porque a veces los niños tienen mayor capacidad de aprender palabras, ¿sí? Y hay que aprovechar esa capacidad que tienen donde están desarrollando su lenguaje para que tengan interacción con ciertos términos un poquito más especializados, para ellos poder ampliar su capacidad de lenguaje, como decía este filósofo, y bueno, que decía que las fronteras de nuestro lenguaje son las fronteras de nuestro mundo. Así que el hecho de aprender a usar ciertos términos, como explica Rosa, no es lo mismo lava que magma, ¿cierto? O el otro término que usabas, ¿qué? Epicentro y opocentro. Epicentro, hipocentro.
Epi, que viene de la parte superficial. Ah, epi. Hipo, de la parte profunda de un Hipo sismo. y epicentro. Sí. Ah, ya, ok. Perdón. Entonces, comenzar a usar términos de manera obviamente contextualizada, términos especializados, es supremamente importante. A veces queremos reducirlo todo, simplificarlo tanto, que hace que no se pueda diferenciar elementos como los que menciona Rosa, que hace que la visión que haya de algo sea mucho más rica, mucho más profunda. La geología y la geofísica en general es como algo que nos permite comprender el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra no solamente es una cosa ahí como que sostiene a algunos seres vivos y ya, sino que el planeta Tierra de por sí implica toda una interacción. Entonces, por ejemplo, no sé si te han hecho la pregunta a ti, pero yo sí te la quiero hacer, ¿qué pasaría si no existieran los volcanes? En primera, creo que si no existieran los volcanes, nosotros tampoco existiríamos. ¿Por qué? Porque como sabemos, los volcanes han existido desde mucho antes de los dinosaurios, cuando recién la Tierra empezó a formarse. Y esto hizo de que el ecosistema, toda la atmósfera que nosotros conocemos, pues sea la que actualmente tenemos ahora, ¿no? La que podamos respirar, la que quizás en otros planetas no ocurra lo mismo. Entonces, explicarle a un niño que un volcán también tiene su función en la Tierra es para que ese niño se contextualice y diga, pues sí, ¿no? O sea, cada cosa que existe en el planeta tiene una razón de ser. Quizás nosotros somos los que, no se podría decir somos unos inquilinos, porque somos parte, pero somos los que mayor conciencia deberíamos tomar de dónde estamos, porque somos los que tomamos las decisiones, incluso las acciones que nosotros hacemos pueden perjudicar a otros seres vivos, ¿no? Como las plantas o los animales. Entonces sí, nunca me han hecho esa pregunta en realidad, pero sí me han dicho desde cuándo están los volcanes o para qué sirven, porque a veces pensamos que los volcanes siempre son dañinos y solamente son peligrosos y no sirven para nada. En realidad no. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Arequipa nosotros nos damos cuenta de que tenemos un inmenso valle. Y esto es gracias al volcán Misti, al volcán Chachani y al Pichu Pichu y a otro supervolcán que hace años existía, un super y megavolcán que ya no existe. Esos volcanes permitieron de que estos suelos sean tan fértiles que actualmente tengamos pues lugares en donde se cultiven, ¿no? La cebolla, otros tubérculos y que nosotros podamos disfrutar de esas delicias de la naturaleza que nos da. Entonces, explicarle a un niño de que el volcán también es beneficioso con los años, que nosotros deberíamos aprender a convivir con los volcanes y no a estar exponiéndonos a ellos, no vivir tan cerca, saber en dónde hacerlo. De hecho, dice el doctor Serge Reynaud de la Ferrier, un inspirador de la Fundación ELIC, él menciona que hay que enseñar a los niños, desde niños, a formar su carácter para comprender un sistema en su conjunto. Entonces, en este tema, por ejemplo, en particular, que seguimos con el tema de los volcanes, entonces, en el tema de los volcanes, claro, uno puede ver el volcán así, de manera, digamos, limitada, pero hay que verlo en todo su contexto, en su importancia ecológica, su función ecológica, su función biológica, es parte como de la fisiología que hace que el planeta Tierra sea un planeta vivo, ¿sí? Entonces, esa visión de conjunto muchas veces es la que tiene el investigador, ¿sí? Que tiene una visión más completa y por eso esa pasión que tiene el investigador hacia el objeto de estudio es la que puede contagiar, puede transmitir al niño y el docente es clave en ese proceso, pero para eso, como menciona Marian, el docente debe aprender a saber que las competencias no necesariamente son contenidos, ¿sí? O sea, esa diferenciación entre competencia y contenido es supremamente importante para que hablemos en función de nuestra planificación sea en función de esas competencias que no limitan la comprensión. El doctor Rodolfo Ginás, neurocientífico, plantea mucho la importancia de no trabajar por materias, o sea, no ver las cosas por materias. O sea, el pensamiento limitado a materias
reduce la capacidad creativa, la capacidad asociativa, la capacidad de comprensión de las cosas como un sistema. La visión sistémica es fundamental para una comprensión más directa y más profunda de la realidad, de la complejidad que vivimos. Así que, bueno, queríamos, para ir terminando, Marian, si quieres agregar algo. Bueno, creo que es importante que podamos incluir a todos los actores, científicos, docentes, padres de familia. Estoy completamente segura que en nuestras comunidades educativas tenemos profesionales que nos puedan aportar. Y no sé si viene al caso, pero por ejemplo, yo que he trabajado muchos años en zona rural, no teníamos investigadores como tal, pero teníamos sabios, los sabios de la comunidad, que conocían muchas cosas, como por ejemplo en qué momento cultivar, en qué momento sembrar, y eran personas mayores, pero que conocían mucho sobre los nombres, sobre cómo se pobló la comunidad. Y creo que también, por lo menos aquí en Arequipa y en el Perú, es también importante que podamos recurrir a estas fuentes, ¿no? A estas fuentes que nos brindan aprendizaje, que nos ayudan y que están donde estamos. Y que los niños sobre todo creo que se merecen y necesitan la oportunidad de que esto no sea un privilegio de algunos, sino que pueda ser realmente algo para todos. Muchas gracias, Marian, y si quieres unas palabras para ir terminando. Sí, yo quisiera acotar justamente lo que dijo Marian, y en realidad nosotros también como investigadores a veces nos da un poco de pena que esta información no llegue a los niños, a la población que realmente esté sujeta a los peligros. Por ejemplo, hay volcanes en donde tiene población que está cerca, pero no forman parte de una ciudad. Entonces, ¿cómo la gente, los niños saben que ese volcán está activo o que ese volcán necesita que lo vayan vigilando para que no los perjudique? Porque ellos viven, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería, pero este volcán bota tanta ceniza que no permite que las plantas crezcan y que los animales mueran por consumir esas plantas. Entonces, como investigadores, el objetivo es tratar de ir con ellos, hablar con ellos y de verdad, ese debería ser el fin, ¿no? De que la información llegue a la gente que lo necesita, ¿no? Y agregando también, y me parece muy interesante las crónicas que mencionas, en realidad es importante porque nosotros como investigadores también sabemos que hace muchos años pues no había equipos. En el caso mío, yo soy sismóloga y utilizamos sismómetros para vigilar a los volcanes porque en los volcanes ocurren sismos. Pero hace muchos años no existían estos equipos o simplemente estos volcanes no eran vigilados. Y lo que se hacía y lo que sabía, y cómo nosotros sabemos que ese volcán, por ejemplo, empezó a tener sismos, es por la misma gente que vivía en la zona. Las personas que viven en la zona conocen mucho de lo que está pasando, pero quizás no tienen el contexto científico, pero sí recaban la información que incluso nosotros como investigadores nos sirve para tenerlo en nuestra información y cotejar con otra información que nosotros actualmente tengamos y digamos, este volcán siempre se ha comportado de esta manera. Hace tiempo se movía un poco y empezaba la erupción y ahora estamos viendo que también se mueve y ocurre la erupción. Entonces también creo que es muy importante recibir siempre las crónicas de las personas que están en la zona. Y otra cosa última para acotar tal vez es de que quizás uno de los elementos básicos que utilizamos y que lo hemos visto como investigadores, hacer la analogía de lo que vamos a enseñar. En el caso mío, en el caso de mis compañeros, hacemos la analogía de un volcán a una persona, ¿no? Decimos, un volcán es igual a una persona que está viva. Volcán activo, persona viva. Un volcán extinto es igual a una persona que ya está muerta, entonces no va a hacer erupción. Y el erupcionar, para nosotros como vulcanólogos, es que el volcán se enferme. Y cuando un volcán se enferma, empieza a tener síntomas, igual que las personas. Empieza a tener dolor de cabeza, vómitos, otras cosas más, y en los volcanes es tal cual, ¿no? Empieza a tener sismos, empieza a emitir más ceniza. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos llamamos los doctores de los volcanes, porque nosotros colocamos equipos en los volcanes y lo que hacemos es recolectar la información, tal cual sucede con las personas. Una persona que está enferma, ¿dónde acude? A un doctor.
El doctor, ¿qué hace? Te hace análisis, te saca tomografías, análisis de sangre, de orina, y con eso sabe qué es lo que tienes. Es tal cual en los investigadores en volcanes colocamos equipos y con ellos sabemos qué es lo que está sucediendo con el volcán y podemos darle un diagnóstico, en este caso para nosotros un pronóstico. Entonces solamente quería acotar esa pequeña parte que quizás a muchos de los docentes o investigadores como yo nos pueda servir el explicar estos conceptos que pueden ser muy extensos, muy complejos, pero al hacer esas analogías puedan ser mucho más sencillas de entender. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Queremos pues que se diferencie, o sea, el docente no tiene que pretender saberlo todo, ¿sí? Sino que tampoco, de hecho a los niños no les gusta tampoco que les estén diciendo, dando respuestas. Lo importante es que los niños tengan preguntas, pero lo más importante no es que los niños tengan respuestas necesariamente, sino que una gran parte o una gran parte de esas preguntas traten ellos mismos de encontrar la respuesta. Eso es fundamental y esa vocación, esa actitud de investigación es muy propia de los investigadores y también aquellos docentes que tengan esa posibilidad, pues fantásticamente van a poder transmitir mucho más a los niños. Les agradecemos a Marian, muchas gracias, y a Rosa, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues agradecemos a Marian, a Gerson y a Rosa por este conversatorio y pues vamos a continuar con estas actividades. Muchísimas gracias.
¿Vale? Ahora sí, estamos probando. Buenas. Muy bien. Vamos a cantar. ¿Quién de los tres quiere comenzar? Ahí está, sí. Ahí, a ver, sube, perdón. Hola, hola, sí se escucha, ¿no? Sí, escucho. ¿Quién quiere comenzar? Puede empezar yo si gusta. Sí. Después, yo puedo ser el último. El último. Segundo. Entonces, Después sigues tú en la primera presentación. Ya después es un poco más natural. Después sigues tú y luego va a ir. ¿Sí? Bueno, bien. Correcto. Gracias. Continuamos con nuestras actividades del 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, dando nuestros agradecimientos